El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos presenta De cara al cambio en Radio Universidad Austral de Chile. Muy bien, estamos listos entonces para un nuevo capítulo. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a un nuevo capítulo de Cara al Cambio, el último ya de esta temporada 2020. Gracias por habernos acompañado en los distintos programas de este ciclo. Y queremos terminar el día de hoy, esta cuarta temporada, conversando un poco de las distintas acciones que han habido este año, algunos hitos importantes que se han celebrado en términos ambientales, tanto locales como nacionales, y para ello hemos invitado el día de hoy al Ceremi del Medio Ambiente, don Daniel del Campo. Bienvenido, don Daniel, para conversar sobre distintos temas ambientales. Hola Juan, buenas tardes a todos los auditores de Cara al Cambio, aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile. Un gusto estar con ustedes nuevamente, esta vez haciendo un poco el balance de este año tan especial, ¿cierto? El 2020. Perfecto. Primero saludar entonces a todos los amigos que nos escuchan a través de la FM 90.1, Radio Universidad Austral de Chile para todo Valdivia y para todo el Chile y el mundo también a través de la página web radiowatch.cl y el usuario también de Facebook por el que estamos transmitiendo en vivo en este momento. Bueno, don Daniel, hay varios temas que se han tocado que han roto un poco la contingencia ambiental, ¿cierto? Sobre todo a lo largo del año. Principalmente, uno de los grandes avances que hemos visto este año tiene que ver con los humedales, ¿verdad? Con la entrada en vigencia, bueno, primero con la redacción y luego la entrada en vigencia de la Ley de Humedales Urbanos y su posterior reglamento, ¿verdad? Esto fue una noticia que hace poco se fue desarrollando, una materia que aquí hemos tratado en distintas instancias con distintos entrevistados, pero me gustaría conocer ahora desde su parte, que nos cuente cuáles van a ser los primeros humedales en la región de los ríos que pudieran tener esta categoría de protección en el marco de esta ley. Sí, quisiera partir el balance de este 2020 en el marco en el cual nos encontramos, ¿cierto? Una pandemia que ha generado una crisis sanitaria a nuestra región, a nuestro país y al planeta completo y por supuesto, de la mano de ello, una crisis económica que también está afectando a gran parte de la población de nuestro planeta. En ese contexto, como gobierno hemos seguido trabajando en pos de la sustentabilidad de nuestro país, porque sabemos y existen evidencias científicas de que esta pandemia que estamos viviendo se produce por la presión que hacemos sobre nuestro entorno, sobre el medio ambiente. Esta es una enfermedad zoonótica y por lo tanto sabemos que el cuidado de nuestro entorno va a permitir a que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, o al menos el riesgo de que ellas ocurran se disminuya. Y por otra parte, sabemos que una de las grandes pandemias de nuestro planeta, y que no es en el corto o mediano plazo como el COVID-19, sino a más largo plazo, es la crisis climática por la cual está pasando nuestro planeta y por supuesto la gran pérdida de diversidad. Por lo tanto, durante años hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que tener resiliencia muy importante dentro del ministerio, como también lo han hecho todos los chilenos, ¿cierto? En las casas de todos nosotros, en nuestros trabajos, hemos tenido que aprender a trabajar con el COVID-19, pero para nosotros como ministerio ha sido muy importante continuar con el trabajo, entendiendo que las prioridades están en la salud de las personas y en ayudar a aquellas personas que se han visto afectadas económicamente, pero el cuidado del medio ambiente sigue presente en el trabajo del gobierno. En ese contexto, dos hitos que se relacionan y muy importantes está en materia de protección de humedales, ¿cierto? Lo primero, que el 23 de enero de este año el presidente Piñera promulgó la Ley de Humedales Urbanos cuando todavía no veíamos venir esta pandemia, ¿cierto?, para nuestro país.
Y ahí empezó un trabajo muy fuerte del Ministerio del Medio Ambiente en conjunto, dentro de sus divisiones, para coordinar el trabajo de la construcción del reglamento, pero también a través de una consultoría que elaboraron algunos institutos externos al Ministerio del Medio Ambiente, entre ellos el Centro de Humedales del Río Cruces, para establecer cuáles son los criterios de sustentabilidad para estos futuros santuarios, ¿cierto? Sí. La ley nos mandató dos cosas principales. Uno, establecer estos criterios de sustentabilidad, y por otro lado, el procedimiento. Y el procedimiento lo trabajamos internamente con distintos profesionales de la edición de jurídica, de la edición de participación ciudadana, de educación ambiental y otros, y también en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, lo cual estaba mandatado por la ley, pero también junto al Ministerio de la Vivienda, en el entendido de que las competencias en materias urbanas están en ese ministerio. Eso nos permitió dar cumplimiento, ese trabajo exhaustivo de distintos equipos del ministerio, nos permitió dar cumplimiento a lo establecido por la ley y llevar al Consejo Ministro para la Sustentabilidad este reglamento, el cual fue aprobado, y luego, como parte de su tramitación, fue a la Contraloría General de la República, y como tú bien decías, Juan, recientemente, ese reglamento se tomó razón con algunas observaciones menores, y logramos publicarlo en el Diario Oficial. Por tanto, ahora podemos entrar a realizar los procedimientos para la declaración de humedales urbanos. Ahí, en términos muy generales, va a haber un procedimiento de oficio, o sea, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente vamos a poder declarar estos humedales urbanos con un proceso que va a haber 15 días para que la gente pueda opinar al respecto, ingresar materias que tengan que ver con ese humedal en materia económica, en materia social, en materia ambiental, y luego se van a ir publicando estos humedales urbanos, o va a poder hacerse a través de la solicitud de los municipios en un procedimiento más o menos similar, pero el trabajo se inicia desde los municipios. Tengo dos consultas respecto a lo que me va hablando. Perdón la interrupción. Primero, me gustaría si nos pudiera contar un poco de la metodología o cómo se trabajó el reglamento, porque una de sus características fue precisamente su alta participación, no solo desde estamentos gubernamentales, como usted los nombraba, sino también desde distintas organizaciones. Organizaciones ciudadanas, ONG u otros, digamos. Me gustaría ahondar un poquito en ese trabajo, a propósito de que estamos, si bien lo estamos viendo en términos generales, pero es un detalle súper importante, porque la participación de todas estas organizaciones pudieron nutrir finalmente el reglamento. Y lo otro, bueno, esa es la primera pregunta. Y lo otro, cuando usted estaba explicando este nombramiento de oficio por parte del ministerio, y hablaba que se iba a someter algunas, a la opinión de la ciudadanía, de alguna forma usted escribió también un proceso de consulta ciudadana. ¿Eso es así? ¿Tiene un proceso de consulta ciudadana ese nombramiento de oficio de un santuario? Esas dos preguntas. De un humedal urbano, no santuario. Bueno. Perdón, me confundí. Disculpa. Sí. No importa. Lo primero, respecto a el proceso, efectivamente, como siempre nos hemos caracterizado como ministerio, un proceso de participación ciudadana bien amplio. En un principio teníamos, por supuesto, organizados una serie de talleres presenciales con actores con competencias, digamos, en materias de humedales, científicos, servicios públicos y otro tipo de talleres con la ciudadanía en general que ha luchado por la protección de los humedales, y también unos talleres específicos para los distintos gremios asociados a la construcción y otros, porque por supuesto ellos también tienen que hacer un aporte y van a verse vinculados a estas temáticas fuertemente. Por supuesto nos adaptamos, los talleres se hicieron en línea, pero se hicieron una serie de talleres con estos grupos de interés, y como tú bien decías, eso nutrió mucho las definiciones de los criterios de sustentabilidad, que era uno de los mandatos que teníamos por la ley, ¿cierto? Sí. Eso trabajó respecto a los criterios de sustentabilidad de manera bien amplia y glosenitos. El procedimiento, que tiene que ver más bien con una tramitación interna nuestra, ¿cierto? Se trabajó con las distintas divisiones del Ministerio del Medio Ambiente y, como mencionaba yo anteriormente, con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de la Vivienda. Respecto al proceso de declaratoria de un humedal urbano, tanto para el procedimiento que es de oficio del Ministerio del Medio Ambiente como el procedimiento que es solicitado por los distintos municipios, tiene dentro de su proceso un periodo de 15 días en las cuales la ciudadanía puede incorporar antecedentes. Por ejemplo, si existe un grupo de personas que han trabajado históricamente en la protección, un comité ecológico de ese humedal,
o si existe algún emprendimiento turístico en el lugar, o si ha existido algún científico que ha hecho alguna línea de base respecto a alguna componente ambiental en ese lugar. Ese es un aporte. Yo no lo llamaría un proceso de participación ciudadana en sí, como la ciudadanía conoce lo que es una participación ciudadana, digamos, que es sentarse, escuchar las soluciones de las distintas personas, contestar esas preguntas. En ese sentido, es un poco más acotado, ¿cierto? Pero sí hay un espacio en el cual se pueden aportar antecedentes, tanto a través del procedimiento por oficio como el que solicitan los municipios. Perfecto. Y en ese mismo marco, entonces, ¿cuáles son los humedales en los que ya lleva trabajando el Ministerio de Medio Ambiente como para poder hacer las primeras declaraciones de aquí de la región de los ríos? Sí, desde que el Consejo Ministro para la Sustentabilidad aprobó el reglamento y se envió a presidencia, y la toma de razón de la Contraloría, que nosotros como gobierno no sabíamos cuánto tiempo eso iba a demorar, puede ser un mes, 2 meses, finalmente fueron como 4 meses. La ministra Schmid nos pidió empezar ya a trabajar, a completar la información, los datos y a llenar unas fichas para humedales priorizados en las distintas regiones. Aquí en la región de los ríos, bajo una serie de información, línea de base, trabajo comunitario, el respaldo de los respectivos alcaldes y otros, estamos trabajando en los humedales de Kramer, Cátrico y Coyilel, esos dos en la comuna de Valdivia y Coyilelfu en la comuna de Los Lagos. Hemos tenido el respaldo de la comunidad, hemos tenido el respaldo de los respectivos alcaldes, el alcalde Sabata en Valdivia y el alcalde Torres en la municipalidad de Los Lagos. Y ahora que hace poquito tenemos reglamentos, se están haciendo los últimos trabajos y la idea es que pueda existir una primera declaratoria de humedales urbanos a nivel nacional durante el primer semestre del 2021. Perfecto. Recordar que del humedal Kramer es de donde sale un poco la iniciativa también, ¿no? Sí, por supuesto, eso es importante de poner en valor y es una de las razones por las cuales el humedal del Parque Kramer sería uno de los primeros a declarar como humedal urbano aquí en la ciudad de Valdivia. Perfecto. Siguiendo en el tema de los humedales, entonces tenemos ahí otra línea de trabajo, digamos, que está levantando el Ministerio de Medio Ambiente, que ya lleva un par de años, desde el 2018, y que el presidente anunció acá el Plan Nacional de Protección de Humedales. En ese marco, aquí se priorizaron dos humedales, el Yancahue y Angachilla. En la Angachilla, sobre todo, hay harto interés por parte de la comunidad, ¿cierto? En saber en qué está, para cuándo se puede esperar. Cuéntanos, Seremi, ¿en qué está la declaratoria de santuario del humedal Angachilla y para cuándo se pudiera, ojalá, tener alguna idea de fecha de cuándo pudiera estar esto listo? Sí, respecto a Yancahue, para también informarle a los auditores, nosotros ya enviamos hace un mes aproximadamente el informe técnico justificatorio al Consejo de Monumentos Nacionales, que es parte de la tramitación administrativa que se tiene que realizar antes de llevar al Consejo Ministro para la Sustentabilidad. Así que estamos a la espera de eso. También es una respuesta que los tiempos son bastante variables, pero ya fue enviado desde el Ministerio del Medio Ambiente. Respecto a los humedales, la declaratoria de santuario de la naturaleza de los humedales de Angachilla, nosotros esperamos enviar el informe técnico justificatorio durante este mes, digamos, en los próximos días. Recordemos que ya estamos a mediados de diciembre. También al Consejo de Monumentos Nacionales tenemos el informe técnico justificatorio listo. Solo hemos tenido que ir mejorando un poco su redacción y también aportando de los trabajos que hemos hecho durante este año con los vecinos del sector. Así que ya para cerrar el 2020 nosotros habrían ya estado enviados ambos informes técnicos justificatorios al Consejo de Monumentos Nacionales para poder llevar al Consejo de Sustentabilidad esto, ojalá, esperemos, en la primera o segunda sesión del Consejo del 2021. Perfecto. Pasamos a otro tema, entonces, que también es bastante relevante dentro de la región, bueno, y en todo el mundo en realidad. A propósito de que somos también, tenemos la presidencia de la COP25, ¿no? Acá, en la región de los ríos y en 3 regiones más, se empezó a trabajar a propósito de un fondo, el Fondo Verde del Clima, que permitió desarrollar planes de acción regional de cambio climático, ¿verdad?
Acá en Los Ríos llevamos un año ya trabajando en ese plan de acción regional de cambio climático y ya está casi a puertas de estar listo, ¿verdad? Cuéntanos un poco las líneas principales de acción que se definieron y algunas de las medidas que se han pensado que son. Recordemos que es un trabajo que se hace en el marco del Comité de Acción del COREC, del Comité de Acción Regional de Cambio Climático, y también apoyado por consultoras que han facilitado la metodología y a la vez se han integrado distintos organismos. Entonces, tiene una mirada bastante completa de toda la región, no es algo solamente centralista, valdiviano, digamos. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata, cómo vieron estas líneas de acción que se pueden tomar y algunas de las medidas. Eso. Sí, bueno, como decía yo al principio del programa, una de las pandemias más graves que estamos viviendo la humanidad es el cambio climático. Es algo que dejó de ser algo teórico, dejó de ser algo solamente de las ciencias y nos afecta a diario a todos nosotros, las altas temperaturas, los incendios, las inundaciones y otros, además en una región y en un país tan vulnerable al cambio climático. Y es por eso que nuestras acciones se hacen muy importantes. Por supuesto, en el contexto también de la presidencia de la COP25, que su principal logro es haber generado un alto nivel de conciencia en los ciudadanos de nuestro país respecto al cambio climático. Y nosotros como gobierno eso queremos dejarlo plasmado a través de la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático. Por eso el presidente también la ingresó al Congreso a principios de este año, y que no quede solo en una voluntad política de este gobierno, de esta administración, y pase a ser política pública de nuestro país. En ese contexto, el trabajo a nivel regional es muy importante. Si bien el cambio climático es una afectación global, sus soluciones están a escala local. Nuestro país cuenta con un plan de acción nacional de cambio climático desde el 2017, algunas acciones y planes anteriores, planes sectoriales, recordemos que existen, pero todo eso se encuentra dentro de lo voluntario y en el marco del cumplimiento de acuerdos internacionales, como el de la Comisión Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático. En ese contexto, como tú bien decías, 4 regiones se encuentran trabajando estos planes y se hace muy importante porque las realidades a escala nacional son distintas a las de la escala local. Un dato importante, por ejemplo, es que si bien Chile es un país que genera muy pocos gases de efecto invernadero, 0,23% a la escala nacional, nuestra principal emisión se encuentra en la generación de energía, ¿cierto? Que incluye el sistema de transporte, con cerca de un 80% de los gases de efecto invernadero. Pero eso en una región como la nuestra es totalmente distinto. Aquí la principal generación de gases de efecto invernadero tiene relación con el sector silvagropecuario, ¿cierto? Entonces nuestro trabajo en materia de mitigación es distinto. Y en materia de adaptación también. Nosotros, por ejemplo, somos una región con menores incendios que la región de la Araucanía o que la región del Biobío, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la ciudad de Valdivia es una ciudad costera donde también se ven muchas afectaciones en materia de cambio climático. Por eso, el trabajo debe ser, por supuesto que tiene que haber un trabajo a escala nacional, ¿cierto? Y por eso también se hace muy importante que en el mes de mayo hayamos reportado nuestros NDC, a pesar de la crisis del COVID. También necesitamos hacer esfuerzos, trabajos, medidas y acciones a escala local. Y ese trabajo lo hemos tratado de hacer lo más participativo posible con los diversos actores de nuestra región. Y ahí lo hemos alojado en el Comité Regional de Cambio Climático, que es bastante diverso, ¿cierto? Y ahí, a través de las mesas técnicas, que es lo que hemos denominado, hemos ido construyendo primero, por supuesto, un correcto análisis y evaluación climática de la región de Los Ríos, donde ahí también hubo cambios. Nuestra región aparecía con algunos datos y al hacerlo a escala regional van cambiando esos datos y eso obviamente cambia la política pública. ¿Qué tipo de datos fueron cambiando? Eso es importante. Por ejemplo, el porcentaje de gases de efecto invernadero del sector agropecuario. A escala nacional aparecía, no me acuerdo exactamente del dato, pero cercano a un 50% y finalmente era más diverso de lo que arrojaba esa data. Perfecto. Sigue siendo el principal generador de gases de efecto invernadero el sector agropecuario, pero existen otros sectores como el transporte, industria, generación de energía, que subieron un poco y eso, si bien sigue siendo prioritario, en materia de mitigación, los números no son los mismos. Entonces, eso es importante de la escala regional.
Bueno, recordar que además la construcción de este plan regional va a ser de referencia para las otras regiones, ¿cierto? Para las otras 12 regiones que también tienen que construir sus planes regionales de acción de cambio climático y que además, si logramos tener promulgada la ley en este gobierno, va a ser obligatorio para las regiones, ¿cierto? Y ahí se establecieron 10 líneas de acción y 14 medidas. Las medidas son bien diversas y me gustaría nombrar algunas para que se entienda de qué estamos hablando, digamos, con estas medidas. Hay medidas que tienen que ver desde la gobernanza, o sea, cómo los servicios públicos se coordinan para aplicar finalmente todas estas medidas. Hay medidas que tienen que ver con la planificación del territorio, que son muy, muy importantes. Hay medidas que tienen que ver con la educación y sensibilización, ¿cierto? Y por supuesto, hay medidas que se trabajan en el sector silvopecuario en donde nuestro trabajo en materia de mitigación tiene que ser muy importante. Pero todo esto, quiero volver a lo mismo que hemos focalizado como gobierno. Conciencia, esta voluntad política de trabajar los temas de cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro, no puede quedar aquí. Hemos visto ejemplos en otros países del mundo en el cual han habido administraciones que han tomado los temas de cambio climático muy fuertemente, pero han venido otras que lo han desechado, ¿cierto? De hecho, es una de las razones por las cuales tenemos la presidencia de la COP. Y por eso es que es tan importante para nuestro gobierno que finalmente logremos llevar adelante la ley marco de cambio climático. Perfecto. Hacemos otro tema, Seremi. Calidad de aire. Se especulaba un montón sobre la calidad de aire para este año en el marco de la pandemia, ¿no? Bueno, finalmente los resultados hablaron por sí mismos y no fue tanto como se especulaba en un comienzo, ¿verdad? Afortunadamente. Pero bueno, ahora estamos en el proceso del recambio de calefactores, estamos en pleno proceso de la ejecución del programa de recambio de calefactores, ¿verdad? Entonces, que nos pueda contar un poco en qué está ahora, en el paso exacto en qué está, y las novedades que hay en el programa de recambio que usted tal vez nos pueda informar. Hay mucha gente que postula al programa de recambio, mencionar eso, y bueno, y este año en particular también se aumentó mucho la cantidad de beneficiarios, así que también si nos puede contar un poco de eso. Bueno, primero que nada, creo que no nos cambiamos a otro tema. Recordemos que existe lo que se denomina el carbono negro, el cual se genera por la combustión residencial de leña y que también genera los efectos del cambio climático. Y que de hecho Chile, por primera vez, reporta en su contribución nacional determinada el carbono negro. Yo creo que eso efectivamente se veía incluso dentro del ministerio como trabajos, políticas públicas, programas totalmente separados, que es lo que tiene que ver con nuestros planes de contaminación atmosférica y el cambio climático, pero están totalmente relacionados. En ese sentido, es quizás un gas que vemos un efecto más cercano, ¿cierto? En Chile mueren casi 4.000 personas al año por problemas de calidad del aire, ¿cierto? Es algo que lo vemos más en el corto plazo, no es algo ajeno o que pasa en África o en Asia respecto al cambio climático, es algo que nos afecta a diario. Vemos nuestros centros de salud saturados durante el invierno, vemos cómo nuestros adultos mayores también se ven afectados por los problemas de calidad del aire y por eso como gobierno a través del Ministerio del Medio Ambiente es algo que nos preocupa y nos ha ocupado muy fuertemente. Efectivamente, como tú bien dices, como pasó en muchos temas al principio de la pandemia, salieron muchos conocedores de todo lo que iba a suceder en la pandemia, ¿cierto? Y dictando algunas cátedras que se fueron después cayendo, muchas de ellas. Porque este es un virus que no conocíamos, que no conocemos y no sabemos bien qué es lo que nos va a pasar. Y en ese sentido, un dato muy importante era que la calidad del aire iba a empeorar consistentemente en las ciudades del centro-sur de Chile, porque la ciudadanía tenía su cierta lógica, ¿cierto? Pero había que evaluarlo, que tenía que ver con que la ciudadanía iba a estar más en su casa, al estar más en su casa, iba a operar más sistemas de calefacción a leña, lo cual no hace cuando está en sus lugares de trabajo, en lugares, en los colegios, en los cuales los sistemas de calefacción son distintos a la leña en general. Y no fue así, la calidad del aire en general en el centro-sur de Chile se mantuvo dentro de la normalidad, incluso a la baja, como el caso de Valdivia, que tuvo mejores calidad del aire, porque las condiciones climáticas que se dieron durante, no se dice climático, las condiciones atmosféricas, muy bien, sí. El clima no cambia de un año a otro, las condiciones atmosféricas sí,
las condiciones atmosféricas propiciaron una mejor calidad del aire, ¿cierto? Tuvimos mejor ventilaciones, más precipitaciones, y eso por supuesto que, como tú bien dices, más allá de que algunos se equivocaron, es una buena noticia porque permitió que menos personas manifestaran enfermedades respiratorias, y por supuesto en el contexto del COVID-19, en el cual nuestros centros de salud estaban saturados per se, generó por supuesto que menos personas tuvieran que utilizar los centros de salud. En ese contexto, nosotros también hemos seguido trabajando en poder aumentar las tasas de recambios de calefactores año a año. El año pasado, digamos, el primer año de ejecución de este gobierno, triplicamos la tasa histórica que teníamos, que era de 300 calefactores anuales, llegamos a más de 900, y este año también aumentamos en casi un 20%, llegando a cercana a 1.150 personas, gracias, por supuesto, al esfuerzo sectorial del Ministerio del Medio Ambiente, pero también del apoyo del Consejo Regional de los Ríos con 600 millones de pesos durante este 2020. En ese contexto ya publicamos la primera lista de beneficiarios, también una segunda y una tercera lista, y por lo tanto en este momento se están realizando por una parte los recambios al primer listado, así que ahí quienes nos estén escuchando, estén en la lista y lo hayan contactado, estar bien atentos, porque desde las consultoras de apoyo, desde las empresas instaladoras, los están contactando para poder ir a realizar finalmente su recambio de calefactores. Y aquellos que ya estén en la lista de beneficiarios del tercer llamado, estamos en plena época para realizar el copago, ¿cierto? Recordemos que este programa implica realizar un pequeño pago por parte de los beneficiarios. Perdón, recordar la página web donde se pueden revisar y cómo acceder a esa información, porque a lo mejor hay gente que no conoce todavía la vía de acceso. Sí, bueno, todos aquellos que postularon en línea probablemente sí, pero los que hicieron en papel no. La misma de siempre, ahí está toda la información de los planes de contaminación y de los recambios en todo Chile. Tienen que seleccionar Valdivia, pero es www.recambiodecalefactores.cl. Ahí está toda la información, están los listados de los preseleccionados y los procedimientos. Bueno, como hay que realizar este copago y la ciudad de Valdivia se encuentra en cuarentena, nosotros hacemos un llamado fuerte a realizar los copagos a través de una transferencia electrónica. Hay unos números de teléfono que están también en nuestras redes sociales y en esta página recambiodecalefactores.cl, en la cual las personas pueden llamar y ahí los van a ayudar a realizar la transferencia de pago para que no tengan que ir a la oficina o nadie tenga que ir de la oficina hasta sus viviendas. Los teléfonos no creo que los puedan memorizar, pero más 569-6607-6946 y más 569-6582-4362. Si no recuerdan, en nuestras redes sociales están los números y pueden llamar y los pueden ayudar. Si usted tiene algunas dificultades para poder realizar el copago a través de una transferencia, las oficinas igual están abiertas para casos excepcionales, la oficina está en Libertad 491, oficina 208, por supuesto aquí en la ciudad de Valdivia, y para evitar ciertas aglomeraciones hay un número para que usted pueda reservar una hora, ¿cierto? Usted reserva una hora, que se pone de acuerdo con una persona, y en ese horario se respeta su horario y usted no tiene por qué realizar una fila. Y ese es otro número que también está en nuestras redes y en la página, pero lo voy a decir aquí de todas maneras, más 569-71-49-74-64. Volvemos a repetir aquí a los auditores de la radio de la universidad que hagan los esfuerzos por hacer el pago a través de una transferencia. Si usted es un adulto mayor, tiene algunas dificultades, pídale ahí a algún nieto, algún sobrino que lo ayude. Muy importante, sí, en la transferencia, dejar claridad de quién está pagando el beneficiario, ¿cierto? Hemos tenido algunos problemas en que el beneficiario tiene un nombre y un RUT, y quien hace la transferencia, que es un familiar y que está bien, es otra persona, y nos cuesta mucho poder dar con quién realizó el pago, y se producen ahí unos problemas de coordinación, que eso no significa que no se vaya a realizar el recambio, pero se ve postergado, ¿cierto? Eso, así que es muy importante ver en la página los números, llamar y hacer lo posible por la transferencia, y luego de ello, por supuesto, se van a acercar a usted, lo van a llamar y van a visitar su vivienda solo para hacer el recambio del calefactor y así cumplir con todas las medidas sanitarias de poder tener la menor cantidad de contacto con los beneficiarios por parte de las empresas. Perfecto. Recordar a todos quienes nos escuchan y nos ven en este momento, estamos conversando con Daniel del Campo, Seremi del Medio Ambiente,
Salimos hasta todo Valdivia por la 90.1 y también por radiowatch.cl. El día de hoy estamos haciendo una suerte de balance, revisando los principales hitos, considerando que hoy viene a ser el último programa de esta temporada. Entonces estamos haciendo recapitulando los hitos más importantes que hemos ido trabajando desde esta Seremi en Medio Ambiente. Seremi, uno de los temas que es de preocupación de acá de la región, según algunas encuestas, como la encuesta de medio ambiente, es el tema de los residuos. Es el segundo tema que más importancia se le da en la ciudadanía en general, de acuerdo a la encuesta de medio ambiente. Primero aire, que conversamos recién sobre aire, y luego viene residuos. En agosto de este año entró en vigencia la ley de bolsas plásticas, de prohibición de bolsas plásticas en su totalidad, digamos, recordemos que fue gradual, ¿verdad? Y finalmente en agosto entró en vigencia en su totalidad. Pero hay una serie de esfuerzos que se siguen haciendo para promover la economía circular, entre ellos la ley REP y sus respectivos decretos, ¿verdad? Cuéntanos un poco en qué está la ley REP, cómo van avanzando los decretos y qué se viene en esta materia. Bueno, en el contexto de propiciar la economía circular que lleva trabajando el Ministerio del Medio Ambiente desde el primer gobierno del presidente Piñera, en la cual se ingresa este proyecto de ley, como gobierno y como administración actual hemos declarado públicamente, digamos, lo que se ha denominado la lucha contra el plástico, ¿cierto? Y esto no tiene que ver con denominar a este material como algo totalmente negativo, sino que aquellos plásticos de un solo uso, porque como ocurre con las bolsas del supermercado, la bolsa, digamos, camiseta que se llama, se demora un par de minutos en hacerse, la ocupamos unos minutos más y en muchos casos están de más de 400 años en el entorno sin degradarse en el medio ambiente. Así que la ley de las bolsas plásticas creemos que fue un hito muy importante, no solo para la reducción del plástico, que a pesar de que algunos dicen es menor, no es tan menor. Desde la entrada en vigencia de la ley, en Chile dejaron de generarse 5.000 millones de bolsas plásticas. 5.000 millones. Eso, para darnos una referencia de lo que significa, damos 46 vueltas a la Tierra con las bolsas plásticas que dejamos de producir. O sea, no es menor. Pero sabemos que es un primer paso y creo que lo que principalmente generó fue educación y sensibilización. Nos dimos cuenta de que ese tipo de plástico podíamos prescindir de él. Podíamos ir con nuestras bolsas reciclables de género, podíamos llevar un canasto. Nos dimos cuenta que efectivamente el plástico es muy útil para, por ejemplo, los computadores por los cuales estamos hablando ahora, pero el plástico de un solo uso deberíamos prescindir de él. Y en ese contexto, en el contexto, por supuesto, de la economía circular, también tenemos ahora en el Congreso un proyecto de ley que reduce los plásticos de un solo uso, que además en el contexto de la pandemia se han utilizado más, digamos, con esto del delivery, por ejemplo, de la comida, muchos envases, muchos cubiertos, entonces estamos propiciando a que se pueda restringir el uso de esos plásticos, estableciendo sistemas, no sé, de cartón o algunos materiales que sean compostables en el delivery de los alimentos, ¿cierto? Hemos tenido bastante éxito, al igual que en lo de las bolsas plásticas, es un poco más complejo que el de las bolsas, pero hemos seguido adelante y esto todo enmarcado en llevar a Chile hacia la economía circular, ¿cierto? En la cual no tenemos lo que se denomina una economía lineal, ¿cierto? Que extraemos, utilizamos y botamos, eso genera graves impactos sobre el medio ambiente, nuestra naturaleza se están acabando nuestros recursos naturales y por supuesto tenemos que hacernos cargo de gran cantidad de residuos, ¿cierto? Y cambiarse a la economía circular, en la cual primero que nada reducimos la cantidad de materiales que necesitamos, ¿cierto? Hay muchas cosas las cuales no necesitamos y tenemos que reducirlo. Lo reutilizamos, ¿cierto? Un material se ocupa una vez, 2 veces, 3 veces, no sé, las botellas retornables, por dar un ejemplo bastante fácil de entender. Después viene el reciclaje, ojo, porque las anteriores no generan ningún impacto sobre el medio ambiente. En cambio, el reciclaje igual necesita acopio, necesita transporte, necesita energía, por ejemplo, para poder reciclar el vidrio, el plástico, el papel, se necesita energía, pero por supuesto es menos materia prima. Y a través de esos distintos mecanismos. Y lo importante aquí es que desde el inicio, desde que se instala, digamos, los productos sobre el mercado, esté pensado qué va a pasar con ellos, lo que se llama de la cuna a la tumba, ¿cierto? Y en ese contexto, ya como gobierno hemos logrado llevar adelante 2 de los decretos supremos que establece
los porcentajes de recolección y valorización, al igual como se hizo con las bolsas plásticas, esto tiene que ser de manera gradual. Ya tenemos vigente el de los neumáticos, que si bien es un residuo inerte, es el residuo de mayor volumen en nuestro país, ¿cierto? 180 millones de neumáticos se generan en Chile al año como residuos, lo que equivale a un Cerro Santa Lucía al año solo de un neumático. Un cerro que está en la mitad de Santiago, no es tan pequeño, y por lo tanto se priorizó eso. Estamos partiendo al 2021 con tasas del 17% de reciclaje, que era un poco de recolección más bien, que es un poco lo que había en el mercado, y para llevar a un plazo al 2030 del 90% de los neumáticos recepcionados y reciclados. Y también ya pasó por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en mayo de este año el Decreto Supremo para Envases y Embalajes, que era mucho más complejo porque el neumático, su modelo de gestión es más sencillo. Los que tenemos auto, cuando cambiamos un neumático, en general vamos al lugar donde adquirimos un nuevo neumático y entregamos ahí el neumático antiguo, entonces su modelo de gestión es más sencillo. Envases y embalaje es mucho más amplio, están las latas de bebida, de cerveza, las botellas, todos los envases de galletas, de todo tipo de cosas vienen en un envase. Y son de distintos materiales, y la idea también es poder pasar de tasas de reciclaje muy bajas, que tenemos de alrededor del 6%, a tasas de reciclaje sobre el 60% en nuestro país, variando por supuesto de los distintos materiales y también de manera gradual. Y además las tasas industriales llevarlas al 70%. De esa forma vamos a quintuplicar las tasas de reciclaje de nuestro país, y esto, como lo establece la ley, que se llama Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, se responsabiliza a quien pone un producto sobre el mercado y no al consumidor. Y por eso vamos a empezar a ver muchas medidas que ya hemos empezado a ver en el mercado. Por ejemplo, hay una marca de champú que uno la ve y si trae de vuelta el envase, porque los productores, que en este caso están definidos como quienes ponen un producto en el mercado, se hacen responsables, también con los televisores. En países como Japón, de hecho, esta normativa está vigente incluso para los autos. O sea, uno cuando deja de ocupar un auto no se tira, digamos, en cualquier lugar, digamos, sino que hay alguien responsable de hacerse cargo de esas distintas partes. Y por supuesto también nosotros en esta administración hemos puesto un trabajo paralelo a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que tiene que ver con la hoja de ruta de orgánicos. La mitad de la basura que se genera en las casas de todos nosotros son residuos orgánicos. Y el residuo orgánico, además de ser gran parte del volumen, digamos, de los residuos domiciliarios, es muy fácil de tratar, ¿cierto? De partida lo podemos hacer en la casa de cada uno, o sea, no necesita disposición específica, no necesita transporte, no necesita energía para transformarse, para generar otro producto, para volver a comprarlo. Lo podemos tratar en nuestras casas. Aquellos que vivimos en una casa, por pequeño que sea nuestro jardín, podemos tener una compostera, y aquellos que viven en algún departamento pueden tener, a través de vermicultura, es un poquito más complejo, como yo siempre he dicho varias veces, se me murieron varias veces las lombrices, pero se puede hacer, conocemos personas que lo hacen, y además esto permite, por supuesto, disminuir los gases de efecto invernadero que se generan en nuestros vertederos o rellenos sanitarios, y mejorar la calidad del suelo, sobre todo a aquellos que nos gusta tanto el jardín, poder mejorar la calidad del suelo de nuestras plantas y así ver crecer en nuestro jardín de manera más bonita. Y además recordar que el material que genera uno de los impactos más importantes de nuestros vertederos y rellenos sanitarios, que son los que se llaman los lixiviados, ¿cierto? Estos líquidos, son los orgánicos. El resto de los materiales son materiales en general, saquemos las pilas, por ejemplo, de helado y otras cosas, es material inerte, o sea, que si se logra contener en un lugar, no genera más impacto sobre el medio ambiente, pero los lixiviados sí, ¿cierto? Entonces, y por supuesto, ya estamos comenzando a trabajar con otros de los productos prioritarios, que son los aceites, que también vemos que se tiran en cualquier parte, y así llevar a contar con un Chile circular, pero nada de esto, políticas públicas, normativas, fondos como el fondo que estamos ejecutando actualmente con el municipio de Valdivia, con los municipios de la región, para propiciar la separación en origen, no se logra, sobre todo en materia de residuos, si cada uno de nosotros no se sensibiliza, no toma acción, porque finalmente es en la casa de cada uno de nosotros donde vamos a tomar la decisión de tirar todo en un mismo tacho o de separar en origen
finalmente esa es una excepción. Este decreto supremo, el de envases y embalajes, también establece obligación de puntos verdes a las comunas, establece obligaciones de recolección diferida y un montón de otras iniciativas. Pero si yo en mi casa no hago eso, no vamos a llegar a ninguna parte. Así que el llamado, sobre todo en materia de residuos, es a que nos informemos, sepamos de qué manera tenemos que separar nuestros residuos y propiciar estos espacios y este tratamiento, porque si no, no vamos a lograr estas tasas que nos hemos propuesto a través de estos decretos supremos. Don Daniel, y en su opinión como autoridad, en una contrapregunta respecto a lo de los residuos, ¿no? ¿Usted cree que hace falta evangelizar más, seguir, bueno, eso siempre hace falta un poco, seguir con promoviendo el tema, ¿cierto?, en la comunidad, pero hay mucha gente también que hace el esfuerzo de hacer, en este caso, el reciclaje, que es como lo más conocido, y muchas veces se alega también que no existe la disposición, no existen los lugares, no existe la logística. Entonces, ¿cómo usted el desarrollo de esto? Más allá de la política pública, que es de todo lo que estamos conversando ahora. Hay que evangelizar más, tenemos que disponer más lugares. ¿Qué hace falta? Sí, la respuesta es como la del huevo o la gallina. Sí. En el sentido de que este tiene que ser un trabajo paralelo entre la política pública, la tecnología o todas aquellas instancias que permiten el reciclaje, ¿cierto? Porque recordemos que aquí hay cambios tecnológicos también, coordinaciones logísticas, del traslado, los residuos, todo un aparataje privado detrás de todo eso, y que nosotros, por supuesto, como Ministerio del Medio Ambiente le damos lineamiento. Eso por una parte. Y por otra parte, la educación y sensibilización. Y esos tienen que ir avanzando a la par. Porque si uno de los dos se queda muy atrás, por ejemplo, no sé, en la instalación de puntos verdes y la ciudadanía está separando, no hay dónde dejarlo. Pero por otra parte, si avanza mucho la política pública y los privados, y hay 1 millón de puntos verdes, pero la ciudadanía no separa en origen, aquí no hay nada. Entonces tiene que ser un trabajo a la par. Y ahí, finalmente, mi conclusión tiene que ver con, por supuesto, impulsar desde las juntas de vecinos, distintas organizaciones, que sus municipios tengan puntos verdes disponibles, ¿cierto? Finalmente ahí está la base, ahí nace el reciclaje, ¿no? No sacamos nada, digamos, con tener empresas en Santiago o, insisto, una serie de instancias si esos no existen. Y no importa que el municipio tenga 3 materiales, por dar un ejemplo, que tenga cartones, latas y vidrios. No importa. Tú partes con eso. Entonces la ciudadanía va al municipio, se informa, tengo tal residuo. Ok, yo entonces en mi casa voy a hacer el esfuerzo para separar los residuos en que en mi comuna se hacen cargo. Y tú ahí vas generando un modelo de gestión. El municipio pone esos materiales, hay una empresa detrás de ello que recolecta, los materiales vienen limpios, que es muy importante, ¿cierto? Por supuesto, ahí también está el rol del Ministerio de Educar y Sensibilizar. Y después el municipio agrega otro producto, la ciudadanía está informada, se incorpora eso. Pero a veces lo que sucede es que la ciudadanía no se informa, separa lo que ve no sé, en las redes sociales, se enfrenta a un lugar en el cual no se lo reciben todos, esos materiales hay que saber muy bien, por ejemplo, los plásticos. El plástico es bastante más complejo. Hay al menos 5 o 6 tipos de plástico. Sí. Entonces, los junto todos, los pongo en el tacho de los plásticos, resulta que eso era solo para botellas PET 2. No sirve. Eso hay que botarlo todo a la basura porque está mezclado. Entonces, yo creo que finalmente es ir también haciéndolo nosotros como vecinos de manera gradual. Lo que yo sí les puedo decir que en la mayoría de los municipios de la región de Los Ríos existe algún tipo de iniciativa de reciclaje. En algunas comunas, un solo material, por ejemplo el vidrio, que es más o menos transversal. En otras comunas 2 o 3, en otras 4, ¿cierto? Entonces averiguar, y un mensaje, digamos, para los auditores de la radio, en mi comuna, ¿qué materiales hay? Y en eso me concentro, y eso lo hago bien. Y si eso comienza a funcionar bien, van a ir apareciendo otros materiales y vamos a después tener 5, 6 o 7 tipos de lugares donde dejar nuestros residuos. Porque el resto, insisto, tienen que ir a la par esto y tienen que ir de a poco. Perfecto, Daniel, ya estamos en la hora. Así que nada, solamente lo quiero invitar a hacer un cierre de la conversación que hemos tenido, un poco también de los distintos logros que se han tenido este año y a lo mejor las expectativas que hay para el próximo. Sí, bueno, por supuesto, agradecer a la Radio de la Universidad Austral de Chile por darnos este espacio en el cual podemos difundir con más tiempo, digamos, y poder entrar en mayores detalles a través del programa
el distinto trabajo que se hace del Ministerio del Medio Ambiente y que para nosotros es muy importante que la ciudadanía conozca para hacerse parte de estas políticas públicas, de estos programas, de estos fondos, porque solo como Ministerio no vamos a lograr conducir a nuestra región de los ríos por la veta de la sustentabilidad, nos vamos a lograr disminuir nuestros gases de efecto invernadero, no lo vamos a lograr solo, necesitamos que todos estén ahí. Por eso el programa se hace muy importante para un espacio de mayor discusión, de mayores detalles. Ha sido un año muy difícil para todos nosotros. En un contexto de pandemia hemos tenido que todos adaptarnos, tener una gran capacidad de resiliencia, que creo que la mayoría de los habitantes de esta región y del país la ha tenido. El próximo año también se viene un año difícil. Es un año que al menos vamos a partir con pandemia igual y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Vamos a tener que seguir adaptándonos a este contexto, pero no por ello, como decía al principio, debemos dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Tenemos una pandemia mucho más grande que afecta a nuestro planeta, que es el cambio climático, que es la gran pérdida de biodiversidad. Y si eso ocurre, sabemos, y hay evidencia científica, que más situaciones de pandemia como esta enfermedad zoonótica va a seguir ocurriendo. Así que el trabajo es sumarse a todos los auditores y con ellos a sus familias, a sus comunidades, a este trabajo en un año próximo que va a ser difícil. Además, para nosotros como gobierno es nuestro último año de gobierno, entonces tenemos que ir cerrando nuestros compromisos y eso hace una tarea que también debe ser cautelosa, debe ser importante, en la cual además hemos recibido de la ciudadanía un cambio en el timón, ¿cierto? Producto de lo ocurrido en octubre del año pasado, y eso no quiere decir que tengamos nuestros objetivos claros, simplemente que por supuesto existe un mensaje que hemos tomado y que tenemos que tener responsabilidad con ello en, por una parte, ejecutar nuestro compromiso de gobierno, nuestro plan de gobierno, pero también incorporar todas aquellas necesidades y observaciones que han ocurrido desde la ciudadanía desde octubre del año pasado. Así que será un año complejo para el gobierno, para el país, para todos los ciudadanos de nuestro país, pero nada, tenemos que seguir adelante, no nos podemos dejar vencer y a seguir aportando cada uno desde su hogar al cuidado de nuestro entorno. Perfecto, don Daniel. Bueno, yo por mi parte quiero también agradecer el espacio que nos ha brindado la Universidad Austral, no solo este año, sino varios años ya, para poder hablar sobre estos temas ambientales que nos preocupan bastante. Y también agradecer el trabajo de los compañeros que están detrás de la radio Austral, todos los que trabajan en control, todos aquellos que hacen posible este programa, Diego, Toño, el propio Miguel, y bueno, finalmente la propia universidad que dispone de estos espacios para poder hacer este tipo de radio, ¿verdad? De radio más comunitaria. También quiero dejar un espacio para agradecer a todos los invitados que han pasado por este programa, a usted, don Daniel, porque ha participado en muchos de nuestros programas, pero a todos aquellos también que han venido, han dado su opinión y hemos podido interactuar a partir de lo que aquí hacemos. Y finalmente, pero no menos importante, a todos los auditores, a todos quienes nos siguen, a todos aquellos que reproducen este programa a través de las redes sociales y a todos quienes nos escuchan en la radio. Gracias por estar ahí, gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de este programa con los mensajes que tratamos de hacer públicos y con las distintas reacciones que buscamos también. Así que, bueno, gracias a todos aquellos que nos han acompañado de una u otra manera en este año y en los años también que llevamos haciendo de cara al cambio. Yo por mi parte despedirme, invitarlos también al próximo año, a ver si es que continuamos con esto. Todavía no tenemos las novedades, pero seguramente se las vamos a dar a conocer más temprano que tarde. Así que eso, por mi parte, muchas gracias, don Daniel, por compartir con nosotros hoy día. Gracias a quienes nos escucharon hoy día y gracias a todos quienes nos vienen escuchando desde hace un tiempo ya. Nada, por mi parte solo despedirme. Hubiéramos puesto un tema en otras condiciones aquí, pero ahora solamente va a salir la cortina musical. Así que eso. Feliz fin de año para todos ustedes y que sea un mejor 2021. Chao, chao. Chao, chao. El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos presenta De cara al cambio.
En radio, Universidad Austral de Chile.